¿Qué hubo? ¿Cómo están ustedes? Tenía tiempo que no hacía una transmisión por Instagram. Hoy ya está finalizando, bueno, ya es tarde. Son las 6 y algo de la tarde del 4 de febrero. Recuerdo hace 27 años. Muchos de los que se están conectando ahorita no habían nacido ni pensaban nacer. Bueno, ahí comenzó toda esta historia. Hace 27 años, cuando una madrugada nos despertamos con un señor hablando de, por ahora, los objetivos no fueron logrados. Ustedes allá en Caracas, o allá en otra parte, triunfaron y él no pudo triunfar. El autor de esa frase fue Hugo Chávez. Duró un tiempo preso, luego se acogió, o mejor dicho, de acuerdo al Código de Justicia Militar, el presidente de la República como comandante en jefe tiene la facultad no de indultar, sino de sobreseer la causa. Y eso fue lo que ocurrió con Rafael Caldera, sobreseyó la causa de los golpistas involucrados en aquella intentona del 4 de febrero. Creo que también se acogieron a ese sobrecimiento los involucrados en la intentona del 27 de noviembre de ese mismo año, una intentona de la Fuerza Aérea. Quiero decirles, para refrescarle la memoria, que el 4 de febrero hubo más de 300 muertos, muchos civiles. Y el 27 de febrero, el 27 de noviembre también hubo bastantes muertos. Pues bien, pasó el tiempo y Chávez se convirtió como una especie de salvador, como una especie de estrella de Belén, como una especie de Mesías, porque la gente estaba cansada de lo que estaba ocurriendo en el país. Y bueno, y vio a Chávez como el gran salvador. Por eso esto nos ha servido quizás como purgante o como lección. Venezuela no la va a salvar nadie, Venezuela la vamos a salvar nosotros cuando entendamos cómo debemos elegir y cómo debemos involucrarnos en la política. Si todos nosotros nos involucráramos en política, quizás se le dificultaría mucho más a los populistas, a los que llevan un mensaje demagógico, llegar o alcanzar el poder. Quiero refrescarle todo esto porque en este momento estamos viviendo un momento estelar, un momento como nunca antes durante estos últimos 20 años hemos vivido. Estos últimos 20 años para nosotros han sido trágicos, de verdad trágicos. Más de 4 millones de venezolanos han tenido que emigrar. Muchos de nuestros familiares están en otros países, lejos de nosotros. Muchos estudiantes han abandonado sus estudios. Muchos profesionales han abandonado sus carreras exitosas acá para irse a otros países para comenzar de cero. Se los digo con conocimiento de causa porque me ha tocado muy cerca este tipo de historia. Pero ahora resulta que pareciera que los astros se han unido en favor de Venezuela. Nos han lanzado un salvavidas. Les pido a todos ustedes, no desaprovechemos esta oportunidad de oro que la providencia nos está presentando con esto que está ocurriendo en el país. Así como dice que hay algunos que dicen yo soy madurista, yo soy chavista, no soy madurista, dicen. Los dos son lo mismo, el mismo estiércol, la misma plaga, lo mismo que ha traído a, a esta situación que hoy estamos padeciendo los venezolanos. Porque eso fue una política deliberada. Así actúan los comunistas, los socialistas o los socialistas del siglo XXI. A fuerza de dádivas, compran, sobornan, corrompen a la Fuerza Armada precisamente para tratar de que sean leales a ellos. Pero ya destruyeron todo. Destruyeron PDVSA, destruyeron todas las empresas estatales y están tratando de sobrevivir. Pero no conteste con estos, con el latrocinio, con el bandidaje. Se han unido a células fundamentalistas. La organización que dirige a Venezuela o que está usurpando el poder o está de impostor como gobernante en Venezuela, no es un mal gobierno, es una verdadera organización criminal,
Y yo quiero que esto lo entiendan muy bien y por eso ha sido difícil sacarlo. Una verdadera organización criminal que manejan todos los rubros, el rubro de la droga, el lavado de dinero, el petróleo se los distribuyen, la minería se la distribuyen, son verdaderos carteles, pero a esos carteles se le han unido carteles internacionales, células fundamentalistas, es decir, el territorio venezolano, amparado por el andamiaje jurídico, sirve como santuario para toda clase de delincuencia. Por eso es que los Estados Unidos, porque vamos a estar claros, no es que sean unos filántropos los Estados Unidos, o que los demás países sean unos filántropos y estén muy tristes por lo que está pasando aquí en Venezuela. No, porque ellos también están protegiendo sus derechos, sus intereses. Nosotros, los venezolanos, nuestra emigración ha desequilibrado la economía en los países fronterizos, en Colombia, más abajo Brasil o mucho más abajo Perú, y en diversos países ha impactado la economía de esos países, a los hospitales, todo esto no estaban preparados para recibir a tantos migrantes venezolanos. Es decir, nosotros como país hemos resultado como un foco de perturbación, pero no como país, sino quien está ejerciendo funciones, aunque no le guste la palabra, tengo que utilizar las funciones de gobierno, funciones en el poder, quienes dirigen, ¿ok? A Dios gracias, el periodo constitucional de Nicolás Maduro, aunque ya nosotros lo habíamos desconocido desde hace tiempo, el periodo constitucional se le venció el 10 de enero de este año. Y esto es para que le quede muy claro y ojalá este video se lo hagan llegar a algunas integrantes de la Fuerza Armada o a otras personas. Se le venció el 10 de enero de este año. Y como se le venció el 10 de enero y las elecciones, entre comillas, programadas por una institución que fue desconocida por nosotros el 16 de julio del 2017, se programó para el 20 de mayo del año pasado, esas elecciones fueron írritas. Es decir, ahí no hubo elecciones. Se presentó Henry Falcón, el pastor Javier Bertucci y Nicolás Maduro. Eso fue una farsa. Y como fue una farsa y desconocida por la inmensa cantidad de países en el mundo, por eso Maduro fue desconocido y lo reconocieron algunos países hasta el 10 de enero de este año. Llegado el 10 de enero, ya Maduro quedó sin piso político, sin ordenamiento jurídico que lo sustentara, y por eso es que vienen ahora los pronunciamientos. Estados Unidos, por supuesto, el que ha resultado ser un gran aliado de los venezolanos, ha sido don Luis Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americanos. Los Estados Unidos en la administración de Donald Trump ha sido el principal aliado. Vuelvo y repito, no es porque sea la estrella de Belén o porque quiera salvar a los venezolanos, es que él se quiere salvar los intereses de Estados Unidos y desde luego los intereses de los venezolanos que queremos un país democrático, de oportunidades, de donde los recursos venezolanos sean invertidos en Venezuela y no sean invertidos en cuentas para forrar esos números de algunos personeros del gobierno. Así las cosas, ya se comenzó a tejer esa. Primero se hablaba de injerencia humanitaria, concepto que tampoco le tenemos por qué tener miedo, y se lo digo como abogado, he estudiado todos estos días, todos estos meses, lo que es el concepto de injerencia humanitaria, ayuda humanitaria y todas estas cosas. Porque ellos dicen, Venezuela es soberana. Sí, claro que Venezuela es soberana. Venezuela se rige por el principio de la autodeterminación de los pueblos, cosa que yo comparto, es la autodeterminación de los pueblos. Pero los pueblos no están en Miraflores. Los pueblos son esos que van al hospital y no encuentran medicina. Los pueblos son esos que ganan y no le alcanza el dinero. El pueblo es ese que no encuentra comida o se está muriendo de hambre, o el que se tiene que ir porque no encuentra oportunidades. Ese es el pueblo. Y con la autodeterminación de ellos es que yo estoy de acuerdo. Por eso vemos
esas monumentales manifestaciones vistas el 23 de enero y dicen muchos que la del 2 de febrero fue más grande que la del 23 de enero. Así las cosas. Si estamos de acuerdo con la determinación de los pueblos, entonces el pueblo ya determinó que no quiere a Nicolás Maduro ni a estos malandros que están en el poder. Y entonces esa comunidad internacional, que también está de acuerdo con la autodeterminación de los pueblos, que va en contra, por supuesto, al principio de la no injerencia, esto no es ninguna injerencia. ¿Por qué no es ninguna injerencia? ¿O por qué no es ninguna... por qué no va en contra de la autodeterminación de los pueblos? Porque tenemos un comandante en jefe, y esto hay que hacérselo saber a los militares que todavía no lo dejan ver estas cosas, o le ponen venezolana en televisión todo el día, en los dormitorios. La soberanía se defiende, pero precisamente es garantizando la estabilidad a los pueblos, garantizando la democracia. Entonces, cuando existe un régimen opresor que no le da alimentos, no le da medicamentos, no le da las libertades a los pueblos, los estados deben socorrerse, pero no a los presidentes, deben socorrer a las poblaciones, a los ciudadanos que habitan en esos estados. Le voy a decir algo. Los estados tienen 3 elementos para que lo conforman: territorio, población y poder. El territorio es el asiento donde están todas las personas, donde conviven todas estas personas. El poder es quien dirige el Estado, o sea, la administración, el poder judicial, el poder ejecutivo, el poder. Y la población, o sea, el pueblo, somos nosotros los administrados, quienes nos sometemos a las directrices de un poder y quienes habitamos en un territorio. Esos 3 elementos deben estar perfectamente conjugados. El poder no puede someter al pueblo, no puede quitarle las libertades. Entonces, cuando el poder somete a un pueblo, está perfectamente permitido que otras naciones intervengan para liberar y socorrer a ese pueblo. Y esto es lo que está ocurriendo acá en Venezuela. ¿Ok? Por ahí me dicen que el celular está en silencio. Ah, bueno, escuchan lo que les estoy diciendo. Lo que pasa es que me suenan algunas llamadas allí, no lo puse, esto fue algo improvisto, ¿no? Así las cosas, ya se ha llegado a un acuerdo, ¿ok? Tenemos un comandante en jefe que todavía hay algunos sectores, sobre todo los vividores, sobre todo los corruptos, sobre todo la cúpula del alto mando militar, que trata de desobedecer las órdenes de Juan Guaidó. Guste o no guste, Juan Guaidó no es porque la gente votó por él. Juan Guaidó estuvo en el sitio y en el lugar indicado en el momento indicado. A Juan Guaidó le correspondió, de acuerdo a la rotación que existió desde el año 2016, la presidencia de la Asamblea Nacional. Se rotaron. El primer año le tocó a Henry Ramos por ser de Acción Democrática, el segundo año a Julio Borges por ser de Primero Justicia, el tercer año le tocó a Omar Barbosa por ser de Un Nuevo Tiempo, y este cuarto año le tocó a Juan Guaidó de Voluntad Popular. Siendo esto así, no es un invento, no es un golpe de Estado, no es nada, es en estricto apego al artículo 233, que Juan Guaidó asume la presidencia de la República de pleno derecho, porque el 10 de enero se produjo un vacío. No hay presidente de la República porque se desconoció aquellas elecciones del 20 de mayo del año pasado y es Juan Guaidó quien ejerce las funciones de presidente de la República, jefe de gobierno, jefe de Estado y comandante en jefe de la Fuerza Armada. Y vuelvo a la injerencia o a la ayuda humanitaria. Existiría una injerencia si entran las fuerzas militares sin el permiso del comandante en jefe. El presidente de la República, presidente que es jefe de gobierno, jefe de Estado y comandante en jefe, le ha dado la orden a los militares: permitan la entrada de esa ayuda humanitaria, pero no solamente permitan la entrada, no se enfrenten a esa fuerza, porque eso es otra cosa que ustedes todos deben saber. La ayuda humanitaria no llega sola, no es que la ponen ahí y la empujan, no, llega con fuerza.
Y cuando digo llegan con fuerza, llega con una coalición militar, no hay que asustarse. La coalición militar no es para perseguir a los civiles. La coalición militar es para hacer efectiva esa ayuda que necesita el país. ¿Y cuál es esa ayuda? Dotar los hospitales de equipo, recuperar los equipos, dotar los puestos donde no hay comida. Esa es la ayuda humanitaria, pero yo le voy a agregar otra. Necesitamos como ayuda humanitaria sacar a los malandros que están invadiendo Miraflores, sacar a los malandros que se resisten a entregar el poder. Y cuando digo sacar a los malandros, aquí sí voy a emplear un término un poco chocante. Debe ser por las buenas o por las malas. Si por las buenas no salen, tienen que sacarlos por las malas. Nosotros, quienes hemos ejercido en alguna oportunidad el derecho, cuando íbamos a ejecutar una medida de embargo, nos hacíamos acompañar con la fuerza pública. Si el embargado o el deudor se oponía a que se ejecutara o se practicara la medida, la fuerza pública lo desalojaba. Eso es lo que debe ocurrir en este momento. Si estos tipos se oponen, porque ya ellos no son presidentes, no son nada, son impostores, pero son invasores de un espacio allí. Hay que sacarlos, desalojarlos, reducirlos y ponerlos a disposición de no solo de la fuerza pública, sino asegurarlos hasta que tengamos un poder judicial confiable para garantizarle el derecho a la defensa, porque ellos tienen que tener el derecho a la defensa. Hay que garantizarle los derechos. Hay que garantizar el derecho que ellos no le garantizaron, por ejemplo, a Fernando Albán, o que no le han garantizado a Requesén, o no le han garantizado a los más de 200 militares que están detenidos. Todos los derechos que ellos han violado, nosotros no podemos actuar de la misma manera. Hay que garantizárselos. Y la única manera de garantizarlos es que tengamos jueces confiables. Señores, necesitamos también reconstruir las instituciones. No piensen ustedes que la ayuda humanitaria entrará sola y se van. No, necesitamos esa coalición militar que permanezca en el país, porque esas armas que andan por allí repartidas con los colectivos seguirán allí. Esta gente es malvada en la oposición y en el gobierno. Recordemos que intentaron dar un golpe de Estado, hoy se cumplen 27 años. Asesinaron no siendo gobierno. Imagínense ustedes lo que no harán para evitar ser desalojados del poder. Por eso necesitamos esta coalición militar, Brasil, Colombia, Estados Unidos, el Mossad de Israel, que nos ayuden a sofocar esos focos de perturbación que puedan permanecer. No sé por cuánto tiempo, pero tienen que permanecer. Y les voy a decir, aunque suene chocante, hay algunas personas que no les gusta hablar de los gringos. Yo sí hablo con orgullo de los Estados Unidos, porque a mí quien me ayuda yo tengo que agradecérselo. ¿Qué doble moral la de estos chavistas? Ponen en todos lados una figura del Che Guevara, enarbolan en los cuarteles una bandera de la broma esta de Cuba, y este fin de semana que algunos cargaban una bandera de Estados Unidos, lo criticaban. Yo no critico nada de eso, chicos. No critico absolutamente nada de eso. Yo les pido entonces que estas fuerzas de coalición permanezcan en el poder. Y ojalá Guaidó, yo estoy seguro, él está demasiado asesorado, él lo tenemos que proteger, ayudar. Recordemos, este es el momento de Guaidó. Aquí no hay elecciones, no hay nada de estas cosas, Guaidó, y vamos a ayudarlo. Que Dios quiera se sepa rodear para no cometer los mismos errores por los cuales están estos desgraciados en el poder. Y me perdona la expresión, pero no tiene otro calificativo que le caiga mejor. Entonces, que no cometamos los mismos errores por los cuales llegamos a este sitio donde estamos. Entonces, aquí se debe implementar algo como un Plan Colombia. ¿Se acuerdan que hubo un Plan Colombia que estuvo allá en los Estados Unidos para erradicar la guerrilla? Pues bien, tenemos que tener un plan Venezuela con una fuerza de coalición, porque tenemos por ahí a los colectivos, tenemos estos militares realengos con plata, malandros y malhechores con contacto con todo bicho de uña en el mundo. Pero también tenemos el ELN. Aquí dice, hay que tener mucho cuidado
con la que se les será haciendo, no sé qué dice aquí, pero no importa. Hay que tener mucho cuidado con todas estas cosas. Aparte de esos militares y esos colectivos, tenemos también el ELN y tenemos la FARC, que ahí está presente en muchísimos estados de Venezuela. Siendo esto así, nuestro ejército está disminuido, nuestra Fuerza Armada, esta gente llamada socialismo del siglo XXI desde Chávez, comenzó a debilitarla. Porque si hay algo que tienen estas personas que ejercen el gobierno, que esa es una de las principales instituciones a debilitar y a destruir, porque son las que le pueden hacer frente en algún momento determinado, y por eso la desmoralizaron, por eso la corrompieron, por eso la destrozaron. Lo que es eso, la Fuerza Armada, la clase media y las iglesias son los objetivos a vencer. Pues bien, lo han debilitado bastante, pero a Dios gracias, yo estoy seguro que aquí queda alguna reserva moral. Y con esa reserva moral y con esa ayuda humanitaria de distintos ejércitos de distintas partes del mundo, vamos a reconstruir de eso poquito que nos queda en la Fuerza Armada, en la institución militar, vamos a reconstruir una Fuerza Armada vigorosa, una Fuerza Armada que pueda llevarnos nuevamente a el sitial que en algún momento tuvimos. Bueno, amigos míos, quise hacer esta pequeña transmisión para conversar con ustedes. Hoy, 4 de febrero, un día nefasto para la historia del país, aunque muchos lo celebran, aunque hoy lo celebraron poquito. No lo celebraron poquito porque no se entusiasmen, sino porque lo celebraron poquito porque ya no tienen gente. Y bueno, ya estos días quiero terminar con algo. Esto no ha terminado, para que sepan, ¿ok? Todavía estamos como en la sala de parto, ¿ok? Todavía no ha nacido la libertad, todavía no ha nacido esa Venezuela que queremos. Tenemos que seguir pujando, tenemos que seguir ayudando, tenemos que seguir diciéndole a los militares, no pidiéndole favores, no, diciéndole, recordándole, epa, aquí tenemos un artículo 233 que elaboró el propio Chávez. Aquí tenemos una constitución nacional. Ustedes deben obedecer al presidente de la República, que es su comandante en jefe. Eso es lo que hay que decirlo. Dice el ahijado Pedro Pimentel Cortés, conjuntamente a la transición política camino a la democracia, debemos prepararnos también para una transición social. Así es, necesaria para el país. De eso se trata, rescatar los valores. Aquí existe la política del vivo, del que es más vivo logra las cosas más, de la palanca, eso lo tenemos que acabar. Pero primero salir de los malandros y luego reconstruir esto, o quizás simultáneamente, seguir inyectándole. Mire, el venezolano es trabajador. Lo que pasa es que esta gente quería crear un país de holgazanes, un país de misiones, la misión yo no sé qué cosa, la misión Carnaval, la misión Semana Santa, la misión Niño Jesús. Olvídense de misiones. Y les voy quizás esto pueda caer mal en algunos sectores. Yo no me calo ninguna misión. Para eso están las misiones del ministerio. Yo no me calo ningún regalo. El gobierno, ningún gobierno tiene por qué estar regalando nada. Primero porque ese dinero no es de ellos. Ese dinero debe ser invertido en fuentes de trabajo. Aquí la gente que tenga tiene que trabajarlo. Quien más trabaja tiene derecho a ganar más. Quien más se educa tiene derecho a estar en mejores puestos para la toma de decisiones. Ya basta del regalado, ya basta de las misiones. Eso empobrece a la gente, eso empobrece a los países. Eso es crear un pueblo de holgazanes. Cuando a la gente se controla con el estómago, es muy sencillo entonces decirle para dónde debe ir. No, a la gente hay que decirle, nosotros, sobre todo los que estamos en este tipo de posiciones, como profesores, como gente o éticos, lo que seamos, decirle, hey, no se dejen vencer nunca en la mente. Entiendan que ustedes pueden ser siempre más. Cuando pueden ser siempre más es a través de la educación. Ustedes no deben permitir que lo compren por por un mendrugo, por un plato de lentejas, por una cena, porque la comida va y viene.
o el hambre va y viene. Le pueden dar comida hoy y mañana, o solamente ustedes son animales. Los animales son eso, que todos los días le dan a los perros comida o a los animales pasto. Nosotros no. Nosotros no vinimos solamente aquí para vivir, alimentarnos y luego desarrollarnos y morir. No. Nosotros vinimos acá para ser alguien en la vida. Desde luego, las necesidades fisiológicas, la comida, forman parte inherente de la persona. Pero eso es algo que ni siquiera tenemos por qué pensarlo. Lo que tenemos que tener muy claro es qué queremos para Venezuela, qué queremos para nuestra familia, qué queremos para nosotros mismos. No es comida nada más. Eso es algo que ni siquiera se debe hablar. Eso es como decir pues, que yo te voy a tratar bien porque te estoy dando oxígeno. Eso no, eso es algo, o sea, que no se debe ni siquiera conversar. Eso es algo normal. Pero esta gente está malvada, que eso te lo pone como un regalo del gobierno, del régimen, del socialismo, del comunismo, la comida, los hospitales. Eso es algo normal. Ojalá. Y por eso es que yo estoy trabajando. Yo estoy trabajando para abolir el populismo, para abolir de la palabra, o sea, los diccionarios, el comunismo, el socialismo. Eso no es otra cosa que la traducción en la pobreza. Eso que quede para los libros, para estudiarlo, para saber lo que no se debe hacer. Eso es como... Y, por supuesto, el populismo lo practican inclusive gente que pueden identificarse hasta con nosotros mismos, de oposición. No. Yo no quiero ganarme la simpatía de nadie porque le esté regalando algo. No. A la gente hay que hablarle, no sé, algunos dirán duro o esto, no. A la gente hay que hablarle con la verdad. Si no trabajan, que no coman. Si no estudian, bueno, se quedará para lo que sirve. Así es como, que no existan pensiones. Yo creo que sí deben existir pensiones como una recompensa para aquellas personas que cronológicamente ya tienen una edad avanzada y le han dado tanto al país que el país, el Estado, tiene que devolverle, ¿ok?, para su manutención, todo lo que ellos, o sea, para darle una vejez digna, para devolverle lo que ellos le han dado a la Venezuela por el engrandecimiento del país. Yo sí creo en las pensiones, yo sí creo en la seguridad social, yo sí creo en el trabajo, pero eso hay que labrarlo, eso hay que conquistarlo, pero eso se conquista solo con honestidad, solo con trabajo, solo con dedicación, con gente honesta y preparada. Eso no se conquista solamente con lo que se extraiga del suelo, del subsuelo, del hierro, cosas que nosotros no produzcamos. La mejor manera de mantener los países desarrollados o crear países desarrollados es cuando las riquezas provienen de acá, no del suelo, de la tierra. Lo que provenga del mar o de la tierra, eso debe ser como ahorro. Pero lo que venga de acá, el intelecto, los software, los inventos, eso tiene que ser lo que engrandezca a los países. ¿Ok? En las universidades tenemos que invertir muchísimo, en los hospitales demasiado. Generar fuentes de empleo. ¿Cómo se genera fuentes de empleo? Precisamente generando confianza. ¿Cómo se genera confianza? Protegiendo los bienes. ¿Cómo protegemos los bienes? Con un poder judicial, dando garantías de estabilidad para atraer el mercado, el capital extranjero, a través del capitalismo. Si no les gusta lo que les estoy diciendo, el sistema de libertades, menos controles. Mientras más controles existan, es más propicios para que haya corrupción. Aquí los controles, que cada quien se autocontrole dependiendo, por supuesto, de la ley de la oferta y la demanda. Ese es el país que nosotros tenemos que desarrollar. Bueno, amigos míos, le quité mucho tiempo esta tarde, el 4 de febrero.